responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, 15 de enero. ¿Cómo sienten ese bolsillo? Primera quincena del año 2020. Aquí la gente, pero con una cara de felicidad, porque sobrevivimos a la primera quincena. ¿Sabes qué quincena es dura? La primera de enero. ¿Ok? Uno no quiere coger más hallaca y uno lo único que tiene es hallaca. ¿Ok? En la cocina. Quedan 2 turrones mordidos, hallaca y un pedacito de panetón. Y uno dice, bueno, pero es que yo quiero comer otra cosa. Y bueno, a veces hay que esperar el 15 de enero para tratar de ir, después del banco, ir al mercado rapidito. Tiempos de hiperinflación. Gracias a todos ustedes que están con nosotros. Yoyo Juárez, ¿cómo estás? Peter Panchinski, ¿cómo están todos los que nos siguen por los canales de RCR, por Twitter, @RCR750? Pero aquí están conmigo Miguel Fontán y Floris Caray. Y entonces, Miguel Fontán es Miguel Fontán. @Miguel Fontán. @Floris Caray, @VJMC, @RCR750, por Periscope, @RCR750, @RCR.tv. Yo Periscope le tengo así como distancia, porque por allí es que se comunican los tiempos de Dios, que son perfectos. Y entonces yo, digamos, he marcado distancia con el Periscope. Pero bueno, algunos lo usan, obviamente. Ayer el que lo usó para decir, me vas desocupando el liderazgo, que vengo yo de nuevo en un reload. TuneIn, por YouTube, bueno, por donde puedan, la verdad. Y si no tienen nada de eso, vénganse para acá, se sientan aquí al lado y oyen el programa. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilipsa Arcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, a César Arteaga en los controles, a Jackson Vargas, que se queda una hora más para oír mi programa religiosamente los lunes, los miércoles y los viernes. Y por supuesto estamos hoy con ustedes Miguel Fontán, especialista en gestión pública, doctorando en ciencias políticas, y a Floris Caray, sociólogo, máster en política y gestión de la innovación, especialista en innovación. Bueno, esto hay que innovarlo. Y doctorando en ciencias políticas. Lo que pasa es que, bueno, solo damos 3 o 4 avances del currículum para cada uno. Y bueno, quien les habla, Víctor Maldonado. Bueno, comencemos. Mientras nosotros estamos aquí, están avaliando a una comisión de parlamentarios, o están, digamos, violentando el libre tránsito de una comisión de parlamentarios que el presidente Juan Guaidó mandó a la Asamblea, al Parlamento Nacional, para saber si estaba militarizada. Bueno, por Twitter ya sabemos todos los demás que está militarizado, con los colectivos que están rondando. O sea, lo que quiero decir, este es un ambiente peculiar, cuyo vector para la comprensión principal es la violencia, el ejercicio de la violencia pura y dura. Yo alguna vez escribí el juego del gato autoritario, con el ratón, con el cándido ratón democrático, ¿no? Esto no es un juego entre iguales. Y parte del problema es que, gracias a una corriente intelectual permisiva y colaboracionista que tiene intereses más allá de los conceptos, gracias a eso nosotros nunca hemos podido calibrar con unanimidad qué es lo que tenemos al frente. Pero al frente tenemos eso que algunos han dado en llamar el ecosistema criminal terrorista, que tiene una forma de actuar totalitaria, porque son radicales de izquierda. Pongo como ejemplo esto. México es un país violentado por el narco. Y tú no puedes entender a México muy probablemente si tú no tienes criterios y categorías para comprender la penetración del narco. Pero no es un régimen totalitario. Aquí hay lo peor de la penetración del dinero sucio, de la delincuencia organizada, del terrorismo, de los cárteles, de la balcanización del país, con lo peor de una ideología que quiere efectivamente controlarlo todo, pero no para el bien de la gente, sino para conseguir
la conformidad o la servidumbre o para el destrozarlo de tal manera que ya no nos interese el saqueo del país o que no podamos con él. Entonces, la última expresión estética de eso es precisamente lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, que tiene que ver con dos cosas. Con que el gobierno obviamente se sentía mucho más incómodo de lo que decía con la presidencia, con el interinato de Guaidó, y que tiene que ver también con que en 12 meses el interinato de Guaidó no supo calibrar lo que tenía por delante. Se sentó a negociar con ellos, no una vez sino varias veces. El Guaidó Challenge, cuando tenía mucho más respaldo que ahora, lo único que quiso encubrir fue un encuentro con Diosdado y compañía en un hotel de Caracas, que lo negó hasta que fue imposible no negarlo. Parecen los ayatolás de Irán con eso. Luego el fiasco del 30 de abril, donde lo peor no es el fiasco, sino que habían concertado con lo peor de la contraparte con quien ellos estaban negociando un gobierno de transición. Luego las obsesiones de vamos los dos a elecciones y dejamos el país nada más y nada menos que en un consejo paritario con la Fuerza Armada. Cuando tú no tienes capacidad de calibrar la situación, de discernirla, de hacer una buena composición de tiempo y de lugar, bueno, lamentablemente terminas perdiendo la oportunidad de hacerlo debido. Entonces, tenemos por delante nosotros la necesidad de explicar y de comprender en qué consiste esto, por qué algunos lo llaman un régimen o un ecosistema criminal terrorista. ¿Por qué esto además se da dentro de una lógica profundamente totalitaria, donde nadie tiene nada asegurado? En los regímenes no totalitarios, uno es dueño de sus derechos. En los regímenes totalitarios, los derechos son concedidos graciosamente, si le da la gana, por el régimen a alguna porción de la población. Es diferente. Entonces, ¿qué pueden decir por eso? ¿Quién comienza el bate? Yo solamente quisiera empezar con algo que tú has dicho del tema de la calibración y la comprensión. No solamente ¿Puedes pegarte el micrófono, por favor? No solamente se perdió la posibilidad de calibrar bien, sino que se está perdiendo la posibilidad de comprender bien. Y eso es quizás lo urgente que tenemos que recuperar en la academia, en la intelectualidad e incluso en la ciudadanía. Porque las percepciones de reaparición de elementos viejos, las percepciones de esa reaparición son el primer paso, pero el primer paso erróneo para comprender las novedades de los nuevos tiempos. Y eso es un poco lo que nos ata a no ponernos de acuerdo, o nos ata a categorías pasadas que tienen algunos elementos de eventos anteriores, pero no son necesariamente los eventos anteriores, sino que tienen una novedad que cambia los efectos de esa aparición de ese evento. Entonces, yo creo que eso es un esfuerzo que tenemos que empezar a hacer los ciudadanos, empezar a comprender, hacer el intento de comprender los nuevos tiempos, por supuesto quizás con ayuda de los clásicos, pero no para decir que los eventos se repiten, como sucede entre muchos académicos que tienen resuelto el asunto. Dicen, bueno, esto es un autoritarismo competitivo, esto es una democracia. Pero mira, desde los tiempos que yo estudié ciencias políticas hasta hoy, por lo visto la ciencia política se ha convertido en el reducto del eufemismo, en miles de formas de no decir lo que efectivamente es. Y yo creo que en ese sentido los intelectuales de la ciencia política le han hecho un gran favor al ecosistema criminal terrorista y han traicionado la esencia del compromiso que un intelectual debe tener con el país. Porque cuando tú no eres capaz de decir las cosas claras, cuando tú te pones el quisquilloso porque probablemente quieres inventar una nueva categoría, tú fomentas la confusión donde siempre se ceba el mal y evitas la claridad que permite tener una estrategia de lucha muchísimo más
concisa y persistente. Yo creo que de ciencia política saben mucho más, lamentablemente, los 5 millones que se fueron huyendo del campo de concentración que los 10 intelectuales que todavía andan discutiendo entre ellos cuál libro leer y a quién citar, porque hay no sé cuántas transiciones donde de esto se salió por las buenas. Y mientras tanto perdimos el 2019 y los políticos que perdieron el 2019 son responsables por lo que ellos hicieron y también por lo que ellos cohonestaron de esa intelectualidad que es tan persistentemente interesada en no dejar que las cosas se comprendan tal y como son. Ajá, con respecto a esta idea última, Víctor, yo creo que hoy es el momento, más que de la ciencia política, de la filosofía política. Hacernos las preguntas, no quiero sonar como algo distante, porque precisamente somos humanos y somos los que estamos desgarradoramente viviendo esta experiencia. Entonces, cuando uno se preocupa y está juzgando, ¿dónde están las luces? ¿Quién me puede ayudar a comprender? Es ser consciente de que estamos viviendo plenamente el acontecimiento. Y es difícil, y como Aren lo decía, parte de comprender que estamos en totalitarismo es que desborda nuestra capacidad de comprensión. Porque, los conceptos se mueven, no necesariamente los modelos o la modelística que hace la ciencia política da cuenta de estos asuntos y eso genera más angustia. Entonces, el tema de lo que estamos viviendo, cuando uno empieza a hurgar en la literatura, tú dices, ¿qué somos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y no es a través de los modelos, porque hay un debate también del totalitarismo si es un proceso histórico o es un tema existencial, porque siempre estamos en el peligro totalitario. El terror es uno de los temas que la ciencia política revisa y la filosofía política escudriña. Entonces, el terror ha estado en distintos procesos autocráticos que no necesariamente han sido totalitarios, pero hay una variante del totalitarismo, que es un poco lo que quizás podemos nosotros ayudar a colocar en mesa para que, vayamos como diciendo, sí, o como dice Aren, no tenemos que comprenderlo para sentir que lo vivimos. Porque, vivimos permanentemente atemorizados, podemos hacer distancia, hay personas que no hacen distancia frente a la mentira, todo el aparataje. Entonces, es como tener consciente y como una oportunidad de escuchar. O sea, apenas estamos en el año 20 de un siglo que uno todavía no termina de arrancar. Entonces, que yo lamentablemente no voy a ver el final, ¿no? Por razones de edad, aunque no se sabe. No lo sabemos. Entonces, creo que ninguno de los que estamos aquí. Parte de estos procesos es que cómo le vamos poniendo nombre a esto cuando estamos en el acontecimiento. Ahora, lo que sí me queda a mí claro, refiriéndonos a las categorías de Aren, y es que ella decía, cuando el totalitarismo se hace esplendoroso, cuando renuncia a la política y asume que la forma de resolver los problemas es el terror, la violencia. O sea, cuando no reconoces al otro como diverso, sino que tratas de exterminarlo. Y es muy importante que estemos hablando de esto en este momento. Saludos a María Macei, que nos está saludando por el chat, porque mientras nosotros estamos conversando aquí, están persiguiendo y disparando contra un carro con unos diputados dentro que van a ver en el Parlamento si el Parlamento está militarizado. Pero además es que todo hace clic, porque que tú además de tu Parlamento del cual tú eres diputado tienes que ir a ver si todavía está en pie. O si está tomado por los militares, todo eso forma parte de esa realidad totalitaria que a veces que es tan irracional, porque te coloca a ti entre el terror y el miedo y la mentira y la capacidad y las ganas de sobrevivir. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Tabo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram
@Tábola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap y despídete del dolor. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, volvimos ya con Aquí se habla libertad de un miércoles 15 de enero. Día de quincena. Mira lo que dice Julio Coco en su tweet hace 14 minutos. Lo que se está viviendo en las inmediaciones de la Asamblea Nacional con los ataques y disparos contra diputados y periodistas es la respuesta del chavismo a esta carta, y se refiere a la carta enviada al general Vladimir Padrino con copia a los comandantes, dejando constancia de la convocatoria de la sesión para el 15 de enero, firmado por el presidente Guaidó, o no firmada por el presidente Guaidó, sino Viva Venezuela Libre. Bueno, digamos, son circunstancias. Tenemos un telón de fondo que nos permite el seguir analizando la ética, la estética, los procedimientos, la forma de ser de un régimen, que es brutal, la verdad. No hay ninguna justificación para variar el carro de nadie, para violentar los fueros de un parlamentario. Y sin embargo lo hacen a plena luz del día, con las cámaras allí para que todo el mundo se dé cuenta de la eficacia de la fuerza. Creo que Mao decía, citando a Hobbes, que la ley era aquello que salía de la punta del fusil. Y Napoleón decía que para lo único que no servía los fusiles era para sentarse encima de ellos o sobre ellos. Bueno, o sea, es el uso de la fuerza lo que estamos viendo. Ahora, ¿cómo puede decir alguien que esto es una democracia limitada? ¿O cómo que se llama? Un autoritarismo competitivo. Es si fuese competitivo, tuvieses algunas reglas del juego. No, esto es violencia pura y dura, aplicada además con contumacia y en flagrancia. O sea, ¿qué podemos nosotros abundar? ¿Qué significa comprender esto y cómo salimos de esto? Porque claro, cada diagnóstico de la situación debería permitirnos a nosotros, y ahí apelo a todo lo que han estudiado ustedes en ciencias políticas y en todo esto, bueno, ¿cómo se puede salir de esto que es así? Bueno, salir de esto con la comprensión que tenemos de esto, y en términos generales yo creo que es bastante difícil, porque nosotros no hemos comprendido que esto es una guerra, porque la guerra todavía la tenemos. Por eso hablaba antes y con eso quise abrir el programa, con la percepción de que si surge algo viejo, explica lo que está pasando hoy en estos momentos. Entonces, nosotros nunca entendimos de qué iba la Guerra Fría y qué novedades le dio la Guerra Fría a la modernidad. Incluso nosotros nunca, si yo digo que la Guerra Fría fue la Tercera Guerra Mundial, bueno, tendría que justificar frente a muchas personas que eso fue efectivamente así, porque alguien me dirá, no, eso no fue ninguna guerra mundial, fue al contrario, fue las consecuencias posteriores de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Fría, lo primero que le dejó a la modernidad es la posibilidad de establecer una guerra
sacando elementos bélicos y elementos geográficos que se daban tradicionalmente en las guerras. En las guerras nosotros teníamos unos soldados combatiendo en un territorio. Nosotros tuvimos una guerra fría que ni hubo soldados disparando y no hubo un territorio, sino múltiples territorios. Entonces, esa es la primera contribución que hizo la Guerra Fría de la modernidad en los términos de la violencia. Y de ahí se derivó a lo que algunos llaman guerras irrestrictas o guerras no convencionales, que son territorios de guerra en los que los soldados no son unos militares, sino que los soldados son ciudadanos normales y corrientes. Y sobre ese despliegue de violencia no se usan armas, sino se usan medios de comunicación, y por eso creo que Flor lo comentaba la vez pasada, todo el tema comunicacional para ellos es muy importante. Lo fue para Hitler y lo es para este nuevo intento de establecer un orden mundial, que al final de cuentas creo que eso es lo que se está jugando. Lo que se está jugando en Venezuela, lo que se está jugando en Europa, eso es una lucha. Si nosotros no entendemos que ese es el tablero de juego, pues nosotros vamos a estar anclados en unas percepciones de ley, unas percepciones de Estado de Derecho que no existen en Venezuela, por supuesto, pero empiezan a dejar de existir en otros países sin que los ciudadanos se den cuenta. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las cosas que dio la modernidad es la posibilidad de desarrollar mis asuntos privados, alejándome un poco de los asuntos públicos, porque había gente que estaba preparada para ello. Nunca entendimos que nosotros no nos podemos desligar de los asuntos públicos, así sea para escoger a los mejores. Entonces nosotros pasamos a escoger a los peores. Y no lo digo solamente por lo que representa el régimen, sino por los que escogimos para combatir a ese régimen. Es que no los escogimos, nos los impusieron. O sea, había un monopolio autoritario, sí, que manejaba las designaciones y los nombramientos. Allí se reunieron Julio Borges, Manuel Rosales o su equivalente, sí, Henry Ramos Alup, Enrique Capriles Radonsky, etcétera, poco más, poco menos, Henry Falcón, y decidieron, esta es la plancha. Y al que no le guste, chao. Uh-huh. ¿Ok? Y esta plancha representa lo que nosotros somos como composición de fuerza. Bueno, allí vemos, digamos que, por eso digo, hasta aquí los totalitarismos se lucran de la debilidad, la candidez y la estupidez de su entorno. Uh-huh. Ok, y creo que entre el 2015 y el 2019 lo que hemos visto es cómo ha crecido en su peor momento esta experiencia totalitaria, precisamente porque de la otra parte ha habido una prepotencia. O sea, hoy estamos viendo cómo están avaliando los diputados que hace 3 meses estaban recorriendo el país con el plan país, con el plan país, todos eran ministros, todos creían que estaban en el gobierno, uh-huh, y tenían ellos su propia oposición. Todos los ciudadanos que pensaban que eso era inconveniente. Ellos recorrieron hasta hace poco el país con los resultados de los diálogos de Barbados. Uh-huh. El equipo de eso, y lo hacían con una prepotencia, una soberbia y una evitación del diálogo diverso. Y allí hay mucho que decir de las instituciones que lo recibían como si estuviesen exhibiendo a King Kong. O sea, uh-huh, el totalitarismo avanza en el marco de la confusión. Allí es donde nosotros tenemos que asumir también un mea culpa. Claro. Y el totalitarismo avanza y se recrea especularmente en aquellos que son tan totalitarios y que juegan al circo de ser una contraparte ficticia, que también eso nos ha ocurrido. Otra parte del debate es la diferencia entre lo que es un sistema político instituido con sus instituciones y sus reglas de funcionamiento y sus actores, y así es como un elemento en que se ha querido comprender el chavismo. Cuando tú ves el totalitarismo como un fenómeno societal, como un fenómeno que tiene que ver con la existencia y con otros asuntos más profundos que las instituciones, que solo no es hay una raíz que hace que salgan unas instituciones. Bueno, ¿cuál es la raíz de lo que hace que el chavismo trascienda esas instituciones, que sea un tema, un fenómeno y no un epifenómeno? Y entonces creo que los políticos y la gente que trata de entender estos asuntos se queda en el epifenómeno, y hay que profundizar en el fenómeno.
fenómeno. Entonces hay que utilizar como otras herramientas para poder comprender si esto es un momento X que llega a la Z, bueno, en qué momento termina, y quizás no es entenderlo así de una manera lineal, historicista, sino que bueno, es un asunto de ramificaciones muy profundas que tiene que ver con el tipo de sociedad en el cual estamos viviendo, y que tú dices, bueno, si tú eres un demócrata, ¿cómo avalas callar otras voces que te están diciendo otros asuntos que también son importantes, que se han escuchado, pero tú no lo aceptas? Entonces, ¿qué es lo democrático? ¿Qué es lo no totalitario? Y es una actitud de vida. Entonces, claro, frente a la ansiedad, bueno, ¿cuál es el desenlace? Uno está como en eso, pero hay que ver qué tipo de sociedad es el que están naciendo, y que nos puede ser un espejismo. Bueno, sí, sale la nomenclatura y viene otra, pero es que quizás esta otra va a seguir profundizando que fue la gran oferta. Salte tú, me salgo yo. Y ese es el juego. No, ese no. Yo creo que por eso es que es tan importante eso del ecosistema. Exacto. Porque es un ambiente, es lo que respiramos, es la forma que vivimos, es la forma como apreciamos las cosas. Pero seguiremos nosotros este debate. Amigos, recuerden que estamos con Miguel Fontán, @Miguel Fontán, y Floris Caray, @Floris Caray, politólogos doctorandos en ciencia política, entre muchas otras cosas que estamos tratando aquí de dilucidar cómo es que es y cómo se vive esto que llaman totalitarismo. Pero vamos a escuchar las noticias. Tráenos una buena noticia por lo menos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel, tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Informe RCR presenta titulares. La comisión de parlamentarios que se dirigía a constatar la militarización de la sede de la Asamblea Nacional fue atacada por colectivos. Francisco Acevedo, primer vicepresidente de Colindustria, cuestionó el uso del petro como moneda de curso legal. Yo no he entendido todavía cuál es la insistencia del gobierno en la creación de este petro, una moneda que no ha funcionado, una criptomoneda que no ha tenido capacidad de funcionamiento, que además se encuentra sancionada por el gobierno americano. Pareciera que algo tienen ellos, como siempre, en su accionar, que están pensando más allá. A lo mejor están preparando la próxima reconversión monetaria, se me ocurre a mí en este momento, porque efectivamente este año deberíamos estar viendo una nueva reconversión si mantenemos la hiperinflación que estamos teniendo. Pero efectivamente en diciembre, con el pago de este medio petro de aguinaldo, el comercio no recibió su flujo de caja, los descapitalizaron. Vimos locales que ponían ya mensajes donde no aceptan el petro, y efectivamente todas estas cosas va a hacer que el poco movimiento económico que estábamos teniendo a final de año pues empiece nuevamente a paralizarse, y empecemos nuevamente a ver mayor caída en la economía, mayor caída en el consumo, y sobre todo freno en la inversión privada, que fue lo que movió un poco la economía en el último trimestre del año pasado. En materia internacional tenemos que el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, dimitió este miércoles a su cargo. Y en los deportes tenemos que en el béisbol profesional, Cardenales de Lara y Águilas del Zulia protagonizan esta noche el quinto juego de su serie semifinal. 11:33, continúen con Aquí se habla libertad. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos con Aquí se habla libertad, conversando con Miguel Fontana y Floris Caray. El presidente Guaidó acaba de decir con sorpresa que esta conducta brutal, totalitaria, criminal del régimen era lo que estaba previsto. Ahora, si es así, ¿cómo es que te sientas a dialogar, los recibes en el Parlamento, lo invitas a que se baje del poder para competir con él, luchas por unas condiciones mínimas del CNE? ¿Cómo es eso? O sea, ahí hay unos niveles de incongruencia insoportables, porque no hay que leer el último libro de ciencia política, hay que leer el primero, El arte de la guerra, del Sun Tzu, que dice que tú tienes que conocer bien a tu enemigo si quieres tener alguna oportunidad de ganar la guerra. Pero además, ¿sabes que compartí con ustedes el libro de Thomas Schelling, La estrategia del conflicto? ¿A ti te llegó? ¿No te llegó? No, tengo que revisar. Que se lo mandé a Miguel. Y en la comunidad intelectual debería fluir. Ser más amplia. Entonces, la estrategia de conflicto de Thomas Schelling es tal vez la más brillante, una de las más brillantes y tal vez de las pioneras, intentos de interpretar la Guerra Fría y las nuevas categorías. Dos de ellas a mí siempre me han llamado la atención. La disuasión como nueva forma de hacer la guerra. No tenemos que hacer la guerra, tú simplemente sacas las cuentas de cuánto daño te puedo hacer y calcula. Y el otro, la comunicación imperfecta. O sea, todo acto del contrario, dentro de una lógica de teoría de los juegos, comunica y te comunica datos importantes. Por eso es que cuando los más cautos e ingenuos decían, no, hay que sentarse a dialogar para saber, no, tú tienes un sistema totalitario dentro de una estrategia, de una lógica de Guerra Fría, en donde él te está comunicando lo que quiere comunicarte y comunicarte, y tú también. Ok, ahora, cuando falla cuando tú no tienes la misma capacidad de disuasión que el otro, simplemente te toca perder, te llevan por el medio, porque el totalitarismo es voraz, no se queda. El totalitarismo no tiene interés en dejarte sobrevivir. El totalitarismo tiene como objetivo aplastarte, eliminarte. Yo voy a montarme en la última intervención de Flor sobre el epifenómeno. O sea, una de las cosas que ha logrado este régimen y en general el Foro de Sao Paulo con sus nuevos grupos, como el Grupo de Puebla, es mantener a Occidente enfocado y jugando en el epifenómeno, mientras ellos juegan en la realidad, generando el fenómeno. Y eso explicaría un poco por qué las contradicciones de una oposición en la que de repente se percatan y dicen cosas como esto no es posible, cuando no es algo que ocurre por primera vez. Nosotros no es la primera vez que atacan a unos diputados, no es la primera vez que no dejan entrar diputados al Parlamento, no es la primera vez que a una instancia republicana le generan otra instancia paralela. Entonces, el tema es que como te mantienen en el epifenómeno, tú todavía crees que existe un país en donde hay un estado Pero desde los modelos mentales de Pizarro, exacto, cualquier cosa es posible. Entonces, ese es el problema. El régimen ha sido hábil en mantener a toda la comunidad, al ciudadano, en general a todo Occidente, montado en un epifenómeno, porque no podemos achacar que es solamente aquellos ciudadanos de buena voluntad que creen en una oposición que no ha hecho avances significativos para la libertad, sino todo lo contrario, porque vimos voceros importantes de Estados Unidos cayendo en ese show del 30 y antes de la ayuda humanitaria. Y toda Europa. Entonces, por supuesto, no podemos decir que es algo local, sino que es casi que un paradigma en el que se mueve todo Occidente. O sea, todo Occidente cree que hay unos vestigios de Estado de Derecho en los que la ley todavía funciona, cuando el régimen entendió
lo más básico del poder soberano y lo ejecuta constantemente, generando ese epifenómeno. Porque ¿qué hace él? Él está por encima de la ley y en la ley. Y en esa construcción te genera este epifenómeno en el que tú te mueves. O sea, hay unas declaraciones muy, muy tristes de un periodista que dice, Guaidó no puede hacer nada fuera de lo que le permite la ley, ¿no? Entonces ya tú estás atrapado en el epifenómeno y de ahí no vas a salir, y el régimen sí actúa generando las condiciones que él quiera, y en el momento que necesite saltar la ley, pues la salta. Y lo vimos ahorita. O sea, pero es increíble, porque eso que tú estás diciendo, mira, Chávez lo dijo, dentro de la revolución todo, para los demás la ley. O sea, los demás, digamos, tienen que gravitar en el mundo de las apariencias, en el epifenómeno, pero aquí adentro, como se bate el cobre, que si estás conmigo, lo tienes todo. Ok, puedes hacer lo que quieras, y si no estás conmigo, entonces a ti sí te aplico la ley, los juicios y los tribunales, que todos son ficciones, todos son puestas en escena. Claro, y ahí viene entonces la percepción o la construcción de la soberanía en la modernidad. La soberanía en la modernidad podríamos aproximarnos a ella en tres momentos. El momento de la inmanencia en el que el ciudadano se da, o en la que el individuo se da cuenta que puede luchar por la libertad y puede enfrentar a un régimen arbitrario, el conflicto que ello genera y la creación del Estado moderno como mediador entre ese conflicto. Entonces, claro, eso es muy bueno en un Estado de derecho, en un Estado donde, como no sé si lo dijiste la vez pasada, Flor, pero lo he oído varias veces de ti, que es una cita de Lefort, en el que el poder está vacío, no le pertenece a nadie, sino a un sistema, y cada quien hace sus funciones, pero no se apodera. El asunto del totalitarismo es que el poder no queda vacío, sino que tiene un nombre, tiene una persona, y por supuesto se despliega libertad. ¿Qué pasa en sistemas como estos? Que esa mediación del Estado termina dividiendo la inmanencia de la soberanía que nosotros tenemos y nos deja como súbditos frente a un rey, otra vez sin darnos cuenta, apelando al epifenómeno de la democracia, de las elecciones. O sea, hoy en día, con lo que acaba de pasar en la Asamblea Nacional, que no es una instancia en donde, por supuesto, es una instancia que afecta el poder, pero no es una instancia en donde el poder se acabaría. Si esto ocurre en la Asamblea Nacional, yo me pregunto, cuando tú hagas unas elecciones, ¿quién va a garantizar que, en el caso de que los resultados de esas elecciones sea efectivamente el resultado de las personas que participan, la votación, la preferencia? ¿Quién va a garantizar que esos resultados se cumplan? Si no puedes garantizar ni siquiera entrar en un parlamento donde además tú eres reconocido porque tú eres la identidad legítima de ese parlamento. Entonces, lo que estamos viendo es un epifenómeno en el que ocurren cosas, en el que la oposición se mueva mientras el régimen sí actúa en la realidad, opera en ella, se sale de la ley y entra en la ley a su conveniencia. Entonces, yo quería ahí complementar, porque cuando yo dije lo del que es el momento de la filosofía política, y antes de que hablara Miguel, quería comentar que no siento que seamos politólogos, sino estamos más en la filosofía. Yo sí soy politólogo. Haciéndonos preguntas, porque todo este tema de lo epifenómeno y el fenómeno, hay una frase que a mí me gusta mucho de Claude Lefort, que es el autor que citó ahorita Miguel, que no es fácil porque hay que, meterse en eso. O sea, el horizonte del pensamiento político no es político. Ajá, ¿qué es lo político? ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar? Porque la gran metáfora de la política es el parlamento, o sea, es la palabra, y es lo primero que los totalitarismos eliminan. Tratan de silenciar. O sea, Hitler le metió candela. Sí, o sea, y acusó a los comunistas, y entonces terminó acabando con el parlamento y acabando con los comunistas. Todo. O sea, es el silencio, siempre. Es la oscuridad. Entonces, no es. Evo Morales acabó con el parlamento. Todo, lo primero que atacas. El Andrés Manuel López Obrador toma el parlamento porque se lo dan mayoritariamente, ya veremos. Exacto. En Ecuador, Rafael Correa se convirtió y fue lo que fue porque tomó el parlamento, y la única forma, por cierto, de salir de Rafael Correa fue que él no se percató que su antagonista fundamental era su vicepresidente. Exactamente. Ok. Claro, y porque es tan difícil como comprender
que pareciera que las propias víctimas, que son los políticos, los académicos, bueno, casi que colaboran con el dispositivo totalitario. Claro, porque es que yo no sé si esto es un fenómeno mundial o si es venezolano, pero el buenismo, la candidez, o sea, la paz perpetua que hablaba Kant, o sea, la búsqueda de ilusiones. Y como lo decían algunos influencers que pasan por ser intelectuales, o dialogamos o nos matamos, esa falsa dicotomía. Bueno, lo que pasa es que en esa falsa dicotomía, al final, igual la muerte se hace presente, el mal se hace presente, el exilio se hace presente, el dolor se hace presente, la devastación se hace presente, y por cierto que esos influencers no están aquí. Se fueron. Claro, porque son todos víctimas, se fueron, ni o sea, uno solo vive aquí. Todos terminamos. Y no sé por qué utilizan y no sé por qué, o porque dialogamos que se o dialogó, no matamos, exacto, porque ellos desde allá que no sé qué pueden hacer. Aquí hay otro elemento que tiene que ver, que es un elemento novedoso, digamos, de estudio, que es el biopoder, porque a fin de cuentas se meten con tu vida, con tu existencia. Y ahí es donde tú dices, bueno, esto pasa por entender estos asuntos que no son programáticos 100%, o sea, que no son programáticos, por lo tanto, bueno, si estos hacen esto, estos van a reaccionar. No, esto es más profundo, y es ese llamado a que observemos esos detalles, porque cuando leemos el del poder de los sin poder y todo lo que es el dispositivo de la mentira, y lo que decía antes, hasta los propios políticos demócratas, bueno, caen en participar en ese dispositivo de la mentira que es, bueno, no, el Parlamento, como decía Miguel, un día sesionamos, el otro día le toca y podemos convivir. Y no estás rompiendo con esa gran mentira. Eso, o sea, que no hay convivencia alguna. No hay convivencia. Hay simplemente los campos de concentración que te sacaban a tomar sol 2 horas. O sea, y tú feliz, oye, 2 horas de campo de concentración y puedes ir a misa. Claro, o sea, por eso es que tenemos que entender que esto es un estado de sección permanente y que si no lo vemos así, lo que estamos viendo es el epifenómeno que nos permite decir, o sea, yo el otro día estaba pasando por una de estas alcabalas y solo atiné a escuchar a una persona que decía, pero es que es mi derecho. Y yo en el carro me sonreía porque yo decía, esta persona todavía cree que tiene un país en lo que puede apelar al derecho. O sea, esto, bueno, tú mismo acabas de publicar esta mañana un video en el Zulia donde personas arbitrariamente cierran la calle y cobran peaje para que otras personas pasen. O sea, lo que estamos viendo no es un Estado fallido, es mucho más que un Estado fallido. Es la disolución de ese Estado que nosotros tenemos en la mente y que es parte del epifenómeno, como llamaba Flor, y que nos permite actuar, o que creemos que nos permite actuar de una determinada manera cuando la realidad opera en otra. O sea, aquí no estamos, todo el Estado moderno surge para luchar contra el poder arbitrario. Y en Venezuela lo que tenemos ahorita es el desarrollo y la ejecución del poder arbitrario, ya no del Estado, sino de cualquier individuo que pueda ejercer el poder, como el caso en que tú colocabas en el Zulia. O sea, un grupo de individuos cerraron la calle, usted quiere pasar, págueme. O sea, y si no pasa. Y si no tenían pasa. nada más y nada menos que como mecanismo de disuasión unas bombas caseras en la mano. Exacto. Bombas molotov. Entonces eso es lo que es triste. Mira, eso que tú dices es tan cierto que hay un diputado que tuvo una gran polémica por las redes sociales, porque él decía, nosotros no queremos a nadie aquí, nosotros podemos solos, a mí nadie me va a quitar el honor y el gusto de... Ese diputado está preso, no preso, desaparecido, nadie sabe de él. Secuestrado. Entonces es el tema, digamos, que en el epifenómeno suena bonito, yo soy de los todo buenos, todo cabe, ahí. pero en el fenómeno te agarran, te cogen y te desaparecen. Ya hay una gran distancia. El otro caso es el de un muchacho que estuvo preso mucho tiempo, que salió desterrado y que desde España perdonó. Sí, los perdonas tú, qué lindo, ¿no? Perdón sin justicia. Entonces estás en el epifenómeno de lo políticamente correcto, con posibilidades de ganarte un puesto, qué sé yo, en el cielo, pero el fenómeno que deja aquí todavía lo hace mucho más confuso, porque la gente dice, bueno, ¿qué hago? Perdono, olvido, exijo justicia, lucho, desafío, y la gente no sabe qué hacer porque
todos, y otro que salió de la cárcel directamente a ser un candidato por otro partido de la alcaldía de Latillo, y todo digamos, oye, pero qué lindo, ¿no? ¿Cómo se repone? No, todo forma parte de una trama muy macabra, muy terrible, en donde el totalitarismo se expresa tal y como es, con 1000 caras. Pero vamos un momentico al corte y ya regresamos para el cierre. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de RCR.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aquí se habla libertad, ya en la última etapa, los últimos minutos. Ok. Por lo visto hay una sesión especial de la ANC. Ahí está el epifenómeno. Por BTV pasan la sesión especial de la ANC, casi nada más y nada menos que con el único maestro plegado al régimen, que es Aristóbulo Istúriz, que además es ministro de algo, celebrando el Día del Maestro, y afuera están baleando a los diputados. Entonces, ¿cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el epifenómeno? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la mentira? Nosotros tenemos que acostumbrarnos y tenemos que hacer una labor pedagógica alrededor de cómo se lee, se vive el totalitarismo y cómo se lee. Yo he hecho mucho de menos de parte de nuestros políticos el sentido de realidad y la claridad del lenguaje. Creo que eso se dio por el medio de la experiencia institucional de Guaidó. Sí. Creo que estamos viendo el canto del cisne, pero sin la belleza mitológica de que sea un canto lindo. Creo que esto va a parecer como cuando se hundió el Imperio Romano, nadie supo, llegó Alarico y dijo, como aquí no hay nadie, yo me proclamo no emperador, sino rey de Roma, un poquito más modesto, y ahí empezó la Edad Media, entre otras cosas, y eso es para pensarlo, creo que voy a escribir sobre eso. Entre otras cosas, se perdió toda la infraestructura sostenida por la capacidad organizacional del imperio, se perdieron poco a poco los canales de agua, y se perdió algo que es muy importante, se perdió el concepto de inodoro o de poseta. La gente se retrotrajo a condiciones primitivas. De broma quedó el arado, y con ese mismo arado que los romanos trajeron de la India, estuvimos arando la tierra 18 siglos. Por eso las hambrunas, por eso lo tan importante la innovación. ¿Okay? Porque en el momento en que... Ahora, ¿cómo innovamos para que esto pueda tener término? Bueno, ahí yo quería agregar, porque parte también de entender o comprender este fenómeno totalitario es el tema de las tradiciones, ¿no? Que la idea de Estado, el tema de las tradiciones y ese vacío valorativo o existencial de, bueno, ¿dónde veo? ¿Cómo lo comprendo? ¿Quién me ayuda a entender esto? Del cual históricamente se han valido los totalitarismos. El nazismo se agarró de allí, y la gente no es tanto por las promesas, sino porque, bueno, me está diciendo algo que más o menos me crea una identidad. Entonces, el tema de las tradiciones
y de esas cosas que uno anhela, bueno, el político tradicional, lo valorativo que te oriente a comprender tu actuación en la sociedad. Entonces creo que ese asunto de las sociedades y de lo que estamos echando de menos, bueno, es otro rasgo que uno... No, te disuelve todo, porque por ejemplo ya estamos absolutamente claros que nadie está aquí conforme con la familia Skype. O sea, te disuelve la familia, pero la disuelve además con brutalidad, porque claro, la necesidad nunca es elegante, ¿no? No. La gente se haya ido, dejado a los abuelitos solos, con los nietos. Y la gente se muere y después tú dices, ya no la voy a ver más. Pero es que no solo eso, sino que la otra condición de la muerte, enterrados en bolsas, enterrados en los patios de las casas. O sea, estamos viviendo la Edad Media totalitaria por la disolución del Estado, que al finalmente es un principio ordenador. O sea, y que no tenemos servicios, no tenemos certezas. Dejémoslo hasta allí. No hay. Entonces aquí la gran discusión es sobre certezas que no podemos tener. No hay derecho, no hay sistema de mercado, no hay. Entonces, claro, toca vivir al día cruzando los dedos. Ahora, eso es muy agotador. Yo quisiera comentar algo de esto último que acabas de decir sobre la certeza. Yo creo que si algo marca nuestra era dentro de la modernidad, porque yo no comulgo con los que hablan de posmodernidad todavía, porque la estamos explicando con categoría de la modernidad y eso es absurdo, pero en esta era de la modernidad nosotros tenemos que entender que las certezas se acabaron, aún en un país cuando podamos construir un país donde todo funcione. Porque si nosotros volvemos al punto en que tenemos garantizada la libertad, vamos a regresar a esto necesariamente, porque esto es producto de dos cosas. Una dirigencia que no es de ahorita, por supuesto ahorita es el bagazo y lo estamos viendo mucho más fuerte, pero esto empezó con una dirigencia que se dejó de preparar para los asuntos políticos, se dejó de ver al estadista y empezó a ver al candidato. Y entonces la comprensión de lo político se fue desplazando al marketing político. Y lo que hemos visto desde el 2012 para acá es las consecuencias de sustituir lo político por el marketing político. Entonces construimos un líder. Bueno, es que si la política se pudiese calibrar por los videos Julio Borges debería ganarse un Emmy, un Grammy, una cosa de esa. Entonces, ahora, la política no es eso. No. La política no es eso, y la comprensión de lo político no es hacer un candidato ni un marketing político. Es otra cosa mucho más fuerte, donde se necesita la convicción, y a nosotros nos ha matado el tema relativista. Que me perdonen los socialdemócratas, pero yo creo que la socialdemocracia, una de las cosas en las que contribuyó a este desastre fue que todo fue relativo. Y entonces permitimos cosas o toleramos cosas que eran intolerables. Yo creo que el gran desafío es la libertad. Pero yo quiero traer un concepto, el concepto de racionalidad de Max Weber. Yo cuando se lo enseñaba a mis alumnos, se lo leía como lo había redactado Max Weber y después le decía, ok, como esto es tan complicado porque son alemanes, les voy a decir qué significa. No hay posibilidad de las mínimas certezas que necesita el ser humano sin Estado de Derecho. Entonces, lo racional es el Estado de Derecho que debe garantizarte toda la libertad que sea posible. Hay una discusión que se abre sobre el tamaño del Estado, hasta dónde y para qué es la ley, porque ahora la ley es espuria porque se usa para reprimir. Claro. La ley buena, la racional, es la que te permite a ti pintar una cancha perfecta, amplia, alrededor de la cual tú puedes jugar tu propio proyecto de vida. Y donde la lucha no es existencial. Así es. Y ese es el otro tema de los totalitarismos. Ahora, un tema... Nos quedan 2 minuticos, uno para ti y otro para Flor. Bueno, entonces me despido con una reflexión. Nosotros como ciudadanos creo que tenemos que empezar a comprender, pese a los políticos y pese a los académicos y pese a los intelectuales que nos impiden esa comprensión de cuál es el terreno de juego que estamos jugando. Debemos identificar el epifenómeno, salirnos del epifenómeno para poder entender qué es lo que está en juego, cómo está en juego y cómo se opera. Esa es la única manera de comenzar a innovar en la lucha por la libertad. Flor.
Bueno, agradecida de estar otra vez acá y bueno, que tenemos que tomar este aprendizaje para después pensarnos o para ir pensando en la Venezuela que queremos, porque en el marco de que, bueno, la innovación también puede degenerar en totalitarismo, porque el chavismo fue una innovación política. Ahora, ¿hasta qué punto la innovación es permitible en el sentido para crear la Venezuela que todos estamos pensando, donde podamos vivir dignamente? Yo creo que hay que innovar hacia la libertad, cosa que nunca nuestros políticos nos lo han permitido. Siempre fueron políticos que desconfiaron de los ciudadanos, desconfiaron del mercado, desconfiaron del empresario y creyeron que un país se construía, digamos, tutelado. Entonces, lamentablemente, en eso hemos fracasado. Saludos a todos, Hugo Duarte, a Griselda Ferrer y a todos los que hicieron de nuestras ideas, de nuestra conversación, un debate por el canal YouTube de RCR 750, que lo veo, así me gusta, muy serio, muy enfocado y muy diverso. Y bueno, también agradecido a Jaime Nestar en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano en la producción, en los controles del gran César Arteaga, en el oído a Jackson Vargas, y aquí quienes estuvimos con ustedes, Miguel Fontán, @Miguel Fontán, Floris Caray, @Floris Caray, y Víctor Maldonado, @BJMC. Sigan a Miguel y a Floris Caray, no se arrepentirán. Saludos a todos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.